parte del proceso para que sí existiera un cambio que se note y que se vea, porque el cambio no solamente tenía que nacer de los niños, porque si los niños estaban bien, aprendían esas cosas y terminaba el taller y los padres seguían como seguían, no iba a servir de nada el taller. Entonces por eso quisimos meter a los padres para que tengan un poquito más de conciencia de que los niños no solamente están ahí, sino que son personas, son humanos y pueden sentir como ellos, pueden actuar como ellos, y que se den cuenta de eso, de que son un ejemplo básicamente a sus hijos. Después las actividades que hemos hecho fue el plato saludable, donde distinguíamos que los niños de lunes a viernes comían ciertas cosas y los fines de semana comían chatarra, o sea, hamburguesas, pizza, entre otras cosas. Así que esta actividad nos ayudó a distinguir y poder equilibrar un poquito los gustos, porque no solamente era de que no comas esto, come esto, sino que pillar el punto medio. Después había la carrera de hábitos, donde promovíamos el movimiento, los videos sobre la vitamina, que ya hablé de eso, las escondidas con frutas y verduras para identificar alimentos sanos, y le pedimos como actividad extra en uno de los talleres que dibujaran cómo se sienten cuando usan mucho tiempo el celular y se desvelan, y esto generó como sentimiento a la hora de explicar, porque los niños dibujaban que estaban tristes, que estaban cansados, que les dolía la cabeza, entre otras cosas. También estuvo la sopa de letras, donde aprendían nuevas palabras, nuevas frutas, nuevas verduras. Está el reloj de los hábitos con los padres, que esta fue la última actividad que hicimos en taller, que eran los padres y los niños dibujando un reloj que creían que, que crearan un horario de lo que hacía su hijo, y después comparábamos con el de los hijos para ver si coincidían en algo o no, y la mayoría no coincidió, porque lo idealizó mucho a su hijo, diciendo de que se dormía temprano, comía saludable, y cuando el niño no hacía nada de eso. Después, argumentos lógicos. Se argumenta que la falta de hábitos saludables viene de varios factores: falta de motivación, los malos ejemplos con los padres, por ejemplo, poca información, porque algunos padres decían que hábitos saludables caro. No es caro, solamente es saber qué ingredientes escoger, cómo cocinarlo, cómo hacerlo, y distinguir qué es bueno y qué es malo. Y hasta problemas económicos, por la simple razón de que pensaban que comer saludable era caro. También se usaba la lógica al decir que no basta con dar información, sino que había que crear experiencias para que los niños realmente cambiaran sus hábitos, y se logró esto. Todo esto se apoyaba en datos como que los niños respondían encuestas o que los padres contaban sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos el primer encuentro, algunos padres nos preguntaban de qué íbamos a hacer en los talleres, para qué eran los talleres, y ya les explicamos, y mediante les explicábamos era como de que nos contaban un poquito de cómo era cada niño para saber por dónde empezar, y nos dimos cuenta que la raíz de todos los problemas era la mala alimentación y los desvelos por uso del celular. En conclusión, con la dimensión lógica, el proyecto tiene sentido porque, aparte de un problema real, lo analiza a fondo y propone soluciones prácticas y creativas. Por todo lo que expliqué, no solamente era algo de teoría, sino que era de práctica, de experiencia, y aprendieron más sintiendo que eran parte de algo grande, a que solamente le hayamos dado lecciones o decirle qué hacer. Y por eso no solo se queda en la teoría, sino que también busca transformar la información en acciones concretas y cambios de actitud. ¿Cuáles son las proposiciones que pueden sustentarse? Una proposición que se puede defender es que los hábitos saludables se deben enseñar desde la infancia, porque ahí es cuando se forman las bases de la vida. O sea, si desde niños les explicáramos que es malo comer azúcar y nunca conocen lo que es azúcar y caloría mala, no tienen la necesidad de querer comer eso. Un ejemplo es de que yo tenía un primo que era bebé y nunca conoció lo que es azúcar. Siempre eran cosas saludables a base de frutas, verduras, carne y todo eso. Y por eso ya no es como un niño que dependa de el azúcar para
tener energía, sino de que depende de alimentos que de verdad lo sustentan, lo alimentan, lo hacen sentir con energía por más tiempo, porque el azúcar no nos da energía, sí, pero solo por un corto periodo de tiempo. En cambio, el azúcar de verduras, frutas y comida de verdad, nos da energía todo el día. Además, en que el entorno influye muchísimo en el autocuidado, aunque queramos que los niños coman sano, duerman más. Si en la escuela solo venden dulces o en casa no hay horario, o que sean estrictos de que duerman temprano, es muy difícil que ellos logren buenos hábitos por sí solos. Afirmaciones que sustentan y que no sustentan el mensaje. Los que sustentan y que nos dijeron algunos padres y también dentro de los talleres es que la mayoría de los adolescentes con los que estuvimos trabajando en los talleres reconocen que se alimentan mal, duermen poco y se sienten estresados y no saben cómo organizar esto. También nuestro proyecto nació desde la observación directa y desde el análisis de datos reales, porque en el primer encuentro tuvimos unas encuestas donde preguntábamos si se sabían lavar las manos, si conocían las frutas, verduras, las vitaminas, qué opinaban sobre desvelarse, sobre la tecnología y demás cosas. Además, se busca que entiendan que tener buenos hábitos saludables es una forma de quererse a uno mismo, y esto se lo dijimos todo el proceso de taller. Y las afirmaciones que no sustentaban un mensaje era que todos los niños pueden cambiar si se les enseña bien. Pueden cambiar momentáneamente, pero no, el cambio no va a estar para siempre, porque puede ser de que se acostumbren el tiempo del taller a comer sano, pero se terminó ese taller y ya no hay quien los impulse a eso. Por eso todo depende de su entorno para que sigan teniendo buenos hábitos. Los padres siempre apoyan en casa lo que se les enseña en los talleres. Esto puede ser a veces sí, a veces no. ¿Por qué? Porque pueden tener la excusa de que justo hoy no tengo plata, entonces vamos a comprar lo más barato que haya, y puede ser un pollo de 10 pesos, por ejemplo. Y los niños saben que está bien y que está mal. Algunos niños no lo saben, y si lo saben, igual lo van a hacer si no tienen supervisión, porque los niños menores de edad deberían tener supervisión en sus acciones y en todo lo que hacen para que no tengan consecuencias malas. Y eso. Después existían los criterios sobre el tema, que se decía que la salud se entendió como algo integral, que era físico, emocional, mental y social. Se trató el tema con una visión cercana a la realidad de niños y adolescentes, porque estábamos trabajando con ellos. No se impusieron ideas, sino que se valoraban las opiniones y las experiencias. Por eso se aprendió tanto los niños aprendieron en ese taller como nosotros, gracias a sus experiencias, a sus opiniones, y eso nos daba paso como a saber qué hacer y por dónde era el camino para seguir y generar el cambio. Después el diálogo fue el centro, que todos los talleres hemos hablado un montón, ellos también, y era el intercambio de ideas. Se comprendió que hay muchas formas de cuidar la salud y que aprender del otro enriquece, porque no solamente nos quedábamos con una sola opinión, sino que todos nos escuchábamos entre todos, y esto generó un cambio que fue más fuerte a que solamente dar un taller como si fuera una clase. Análisis del propio pensamiento en contraste con los otros. Antes del proyecto yo pensaba que los hábitos saludables eran solo una elección personal y que no eran tan necesarios como ahora lo sé. Después, escuchando a los niños, entendí que su entorno influye mucho, y eso yo me di cuenta cuando pasó el primer taller y lo ponía todo lo que habíamos hecho en ese taller en mi casa. O sea, yo decía, estoy hablando de hábitos saludables, pero justo hoy cené, no sé, pizza, y nada que ver, digamos, si estoy hablando de los hábitos saludables. Después me di cuenta de que estaba juzgando desde mi propia experiencia sin ver las otras realidades, porque antes me centraba más en lo que era mi yo, antes de que empezara a entender cómo pensaban los demás y tener esa empatía. Después aprendí a no asumir cosas sin escuchar primero, y esto me ayudó bastante, tanto a mi día a día como a los niños igual, supongo, porque tuvimos un lugar donde era solo nuestro lugar. O sea, podíamos hablar de lo que sea sin sentirnos juzgados. Todo era risas, eran cosas creativas, eran cosas para pasar un bonito tiempo.
como si fuéramos básicamente una mini familia. Después comprendí que el diálogo y la escucha activa son fundamentales para entender realmente a los demás. Y esto nos enseñó a todos los talleres donde siempre que preguntábamos algo los niños nos respondían con entusiasmo o al revés. O sea, nosotros le queríamos responder para resolver sus dudas y así. Y eso fue lo bonito del taller, el poder entendernos y poder encajar bien tanto ellos como nosotros. Reconocimiento del otro. Comprendí que el aprendizaje es recíproco. Si yo aprendo, vos aprendés y así viceversa. Cada comentario y pregunta de ellos impulsó nuevas formas de pensar, porque gracias a que ellos nos daban su opinión, nos contaban sus experiencias, nos dábamos cuenta de por dónde deberíamos empezar y gracias a esto tuvimos nuestro árbol de soluciones. Valorar al otro en el proceso educativo cambia la manera en que uno se relaciona. También se rompió el esquema tradicional de alumno-maestro, porque todos éramos alumnos aprendiendo uno del otro. Aprendimos de espontaneidad, sinceridad y formas de ver el mundo, porque no todos tenemos la misma forma de ver el mundo. Todos tenemos como nuestro propio criterio y eso es lo que nos hace ser diferentes. Pero sí aprendimos a ver de manera más inocente el mundo y que ellos vean la realidad del mundo. Después me demostraron que todos tienen algo que aportar sin importar la edad, ya sean niños desde 5 años que quieran contarnos cómo fue su día. Eso aportaba hartísimo a los talleres. Las conversaciones entre nosotros después de las actividades fueron reveladoras, porque siempre que terminábamos un taller y los niños se iban, nos quedábamos un rato más para poder charlar, discutir todo lo que habíamos hecho, qué podíamos hacer más y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, esto nos ayudó bastante porque nos dábamos el tiempo para entender a esos niños. Descubrí puntos de vista que nunca había considerado porque yo solamente vivía mi realidad y no compartía con nadie básicamente, y el estar con esos niños me ayudó como a abrir un poquito más los ojos y ver que hay diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de ver el mundo, diferentes culturas, diferentes muchas cosas. Me ayudaron a ver que lo normal no es igual para todos, porque para mí puede ser normal el comer sano todos los días y para ellos no, digamos, porque ellos necesitan esas comidas chatarras porque son entretenidas, pero es porque los padres son los que hacen que sean entretenidas o sean normalizadas de comer. Se reconoce el valor de otros seres humanos y así mismo a través del otro. Durante las actividades comencé a ver a los niños como personas completas, con emociones, con historia, con opiniones, pensamientos, y no solamente como alumnos, digamos. Me sorprendió cómo sabrían al sentirse escuchados sinceramente, porque los niños, como ya he repetido mucho, son inocentes y solo quieren ser escuchados, porque todos alguna vez fuimos niños y queríamos contar el montón de cosas, nuestros pensamientos, nuestras actividades y todo, y eso es lo único que necesitan, ser escuchados y no sentirse juzgados para poder abrirse y no cerrarse. Después, esa apertura emocional me hizo reflexionar sobre mis propias experiencias y necesidades no expresadas en la infancia. Como les dije, me vi reflejada en sus historias, reconociendo mis propias emociones pasadas, y entendí que todos atravesamos momentos de fragilidad y también de fortaleza. Fue como verme desde fuera. Los niños me ayudaron a entenderme mejor, y la conexión humana profunda se da cuando hay respeto genuino. Esto se veía en cada vez que hablábamos con los niños y generábamos como algún teatro o algo, y ellos explotaban su creatividad y a nosotros nos encantaba porque era como volver a ser niños y estar con ellos. La empatía permitía ver al otro como uno igual y no como alguien inferior o distinto, porque siempre les dijimos que todo lo que piensen, como vean las cosas, estaba bien. No solamente era esto y esto, sino de que había variedad de pensamientos, de opiniones, hasta ideas. Y gracias a esa conexión, este proyecto dejó una huella emocional y transformadora en todos los que fuimos parte del grupo, hasta de los niños